Vivimos en un mundo en el que todo Dios nos ha regalado en abundancia y quiere que la disfrutemos. Él que ha regalado todo sabe que lo administramos mal, todos hemos administrado mal, pero Dios, que es dueño de todo, deja que lo defraudemos y lo sigamos defraudando. Y Él sigue con su paciencia porque está buscando nuestro bien. Te invito a escucharlo, es un mensaje para ti, puedas conocer cómo Dios te está llamando a usar bien lo que tienes, pero sobre todo a recibir las riquezas que Él ha hecho en abundancia para que las disfrutemos. Dios te bendiga. ¿Qué tal, iglesia? ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Bendito domingo, gracias por esta padrísima alabanza al Señor. La verdad, un aplauso al equipo de alabanza. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga, iglesia. Buen domingo, gusto saludarlos, verlos a todos. Soy Octavio Murillo. Muchos ya nos conocíamos, ya nos habíamos visto. Y bueno, estoy aquí. Soy parte de Central, gracias a Dios me dieron la oportunidad de platicar con ustedes. Como comentaba Andrea, Walo está en una iglesia hermana y pues bueno, es parte de toda una red que compartimos la palabra de Dios. Bueno, pues gracias y bienvenidos los que ya regresaron de vacaciones. ¿Quién salió? ¿Quién estuvo fuera? No sé quién fue a la playa. ¿Quién se quedó en su casa bien a gusto? ¿Quién disfrutó estos días? Que es una bendición, la verdad. Digo, los que trabajamos, pues tenemos que trabajar. Pero a los niños siempre les toca vacaciones, ¿no? Pues gracias a Dios se comparte un poco de esas vacaciones. Y muchas gracias. Y pues bendito Dios, estamos de vuelta. Y pues de regreso al trabajo. Y yo pensaba en cómo nos identifican a nosotros los regios. Pues mi historia sí es regia y no es regia, pero yo llevo, como platicaba ahorita con mi esposa, más años en Monterrey que en otro lugar. Y a los regios nos llaman codos. ¿Se acuerdan por qué? Yo hice un poco de investigación y dicen que antes, cuando llevaban al ganado, traían las monedas y las monedas sonaban muy fuerte. Entonces alguien muy inteligente hizo una bolsita que se metía por dentro y entonces si veían a alguien apretaban los codos para que la bolsita no hiciera ruido. Entonces ya que iban con el caballo y se iban, ya como que soltaban los codos, pero si se acercaba a alguien ya apretaban los codos. Y también se hizo la costumbre de llevar la bolsita y a la hora de hacer un gasto o algo, dicen que se apretaban los codos para no gastar, para tener la bolsita bien amarrada. Dicen que ahí viene la historia de por qué nos llaman codos. Y también, pues los codos de galvanizados que fabricaban en fundidora, se fabricaban en Monterrey. Y bueno, todo México tenía los codos de 90 grados, se fabricaban en Monterrey en fundidora y eran los famosos codos de Monterrey. Entonces, de ahí viene nuestra historia de cómo nos llamaron y por qué. Y el título de la plática de hoy la llamé El derroche del reino de Dios. Y yo sí dice, y ya sé de qué va a hablar, y luego le voy a apretar los codos. He estado en muchas pláticas, te aseguro que no se trata de eso, sino todo lo contrario, sino la libertad y la bendición que el Señor nos ha dado. Y para comenzar, yo quisiera abrir en sus Biblias, en 1 de Timoteo, capítulo 6, vamos a leerlo juntos y vamos a empezar a estudiar qué dice el Señor de todo esto. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy muchísimas gracias por este agradable domingo que nos regalas. Gracias, Señor, por la bendición de estar sin tener que trabajar aquí unidos en este domingo para cantarte, para adorarte, para servirte. Gracias, Padre, por la bendición de hoy. Te pido, Señor, que nos abras el corazón, nos abras la mente y nos abras el espíritu para entenderte. Te damos gracias, Señor, en Cristo. Amén. Pues además de la historia de dónde viene lo de los codos, les quiero contar un chiste. Yo no soy cómico, pero lo voy a intentar. Dicen que estaba Robin Hood en el bosque de Sherwood haciendo su trabajo, o lo que él creía que era su trabajo, y estaba así y de repente ve a una señora entrar y llega y le dice, soy Robin Hood, yo le quito a los ricos y le doy a los pobres, deme todo lo que tiene.
Y entonces pues la señora, la viejita dice, yo soy una señora pobre, yo no tengo nada. Ah, señora, usted es pobre. Sí, soy pobre. Tenga dinero, tenga. Entonces la viejita, bien emocionada, dice, soy rica. Y entonces Robin Hood, ajá. Bueno. Pero este chiste a mí me ha llamado mucho la atención, porque es la clásica de que si soy pobre, que si soy rico, que si Dios me dio, que si no me dio. La verdad es que todos somos ricos y todos somos pobres, porque todo es un tema de comparación. Y yo creo que el Señor nos ha dado mucho en muchas cosas. Como el Señor ha dicho, al que tiene, se le va a dar más. Eso se lo digo yo a mis hijas a cada rato. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. Entonces sí tenía. Lo voy a repetir porque es bien interesante. Dice, al que tiene, se le va a dar más. Pero al que no tiene, o que cree que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Todos tenemos algo. El Señor ha sido bien bondadoso y ha regalado en abundancia. Entonces, entendiendo esto y leyendo la palabra que acabamos de leer, dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Yo no sé si tú estuvieras con el apóstol Pablo y estuvieras ahí para escribir una carta a Timoteo y te preguntaran, a ver, ¿y a los ricos qué les decimos? A ver, a los ricos, ¿tú qué le dirías a los ricos? Tu primera palabra, la del Puebla, comparte. Y no, Dios no les está diciendo eso. Dios les dice a los ricos de este mundo, ¿qué les dice? Enséñales que no sean altaneros. Esa es la primera. Y la segunda, que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. A mí me impactó porque créanme que probablemente uno pensaría en ese pasaje, y si tú ves a la Biblia, a los ricos en este mundo, que no sean altaneros. Qué agradable y qué buen consejo del Señor para liberarnos. Venimos de vacaciones, gracias a Dios, mi esposo y yo con mis hijas, con la familia, y venimos de, ya saben, el hotel all inclusive, que te dan todo, ¿no? O sea, sí, aquí tienes tu juguito, comida, lo que quieras. Y lo que más me llama la atención es que un servicio espectacular, estupendo, pero están como entrenados todos en el hotel, todos, yo lo noté, desde la manager que la conocí, como todos, las recamareras, los meseros, todos. Tú vas caminando y quién sabe por qué se tienen que parar, ver, sonreír y bajar la cabeza. O sea, para mí era muy, yo no soy tan importante, o sea, ¿por qué todos se detienen y como que, o sea, si va la señora con el carrito se detiene y te sonríe y hola, buenos días, buenas tardes, y luego ya continúa su camino. Era bien raro, la verdad, porque no es un mundo natural en el que todos así como que te hacen reverencia. Y así era el lugar. Y les digo que cuando estás en esa posición es un poco peligrosa, porque es bonito que te sonrían todo el tiempo, fantástico, es bonito comer todo lo que quieras, claro, pero como dicen, cuando te subes en un ladrillo te mareas. Y en ese ambiente en el que todos te sonríen, en el que todos te hablan bonito, pudieras pensar que eres superior a ellos. Y eso es lo que pasa cuando tienes algo más que el que está al lado de ti. Dice, que no sean altaneros. Qué interesante consejo de Dios. El que sí tiene, el que sí se las sabe todas, el que es humilde y siervo de todos, dice, no sean altaneros. Qué agradable consejo de Dios. Y la segunda, la esperanza, que no la pongan en el dinero. Yo he reflexionado mucho sobre por qué tenemos riqueza y de dónde viene, y hay que reconocer que Dios te la regaló toda. Y si tú lograste acumular algo, era porque Dios te lo regaló y tú lo tienes guardado. Es decir, tienes lo que el Señor te regaló. Es un bien, es algo muy bueno, pero ¿qué tan certero es que va a durar siempre? El Señor Jesús ha sido tan sabio que todas las riquezas en la tierra, díganme cuál no, se acaba. Todas
se oxidan, todas. Dinero, comida, casas. El mismo dinero que uno dijera, no, el valor del oro en el tiempo, la inflación te come. Siempre hay algo que Dios en su sabiduría puso un chip que todo va en decadencia. El Señor no ha permitido que las riquezas sean tan duraderas ni tan confiables. ¿Son malas? Claro que no, es un instrumento buenísimo, gracias a Dios por ello, pero son inciertas. Y si no, pues la verdad ahí investigué un poquito con la inteligencia artificial, pues son cosas que no nos tocó, pero la Gran Depresión, el Martes Negro, la crisis del 82, cuando México no pudo pagar la deuda externa, el Lunes Negro, el error de diciembre, la burbuja del .com en el 2000, la crisis financiera global de las caídas de los mercados en el 2008, la crisis del COVID, y así le sigo. ¿Cuál otra? Digo, Andrea acababa de mencionar catástrofes bien complicadas en varios lugares. La incertidumbre de las riquezas. Las riquezas no son ciertas para nada. Y además de eso, que es el consejo del Señor, habla que genuinamente las administramos mal. En cierta forma, que las derrochamos. Y para eso quisiera ilustrarles con un pasaje del Señor Jesús. Vamos a Lucas capítulo 16, que es el pasaje que sigue de lo que Horacio, bien padre, nos explicó sobre el Padre la semana pasada, y es justo el pasaje que le sigue. Y habla, el titulito ahí dice mayordomo infiel, es el título que ahorita lo conversamos, pero dice así, Lucas capítulo 16, dice: decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles, 3,700 litros de aceite. Y el mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas, unos 37,000 litros de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Interesantísimo pasaje, se los digo, a mí es uno que sigue uno masticando todo lo que el Señor está diciendo ahí, pero hay una realidad, hay un hombre rico y hay un mal administrador, y este administrador le dicen: oye, estás administrando mal. Y el otro, en vez de decir: no, aquí están mis libros, todas mis cuentas, él se sabía pero bien culpable y huye, pero en vez de huir dice: ya sé, voy a hacer tranza, voy a hacer uso del dinero que no es mío y de las influencias que yo adquirí en mi posición. Y empieza a negociar su salida, inteligente y astuto, bastante astuto. Y yo he pensado, todo lo que tenemos es gracias al Señor. Y nosotros, ¿cómo derrochamos? Porque este hombre estaba acusado de derrochar las riquezas de su señor. Todo lo que tenemos es regalado. Nosotros hemos administrado mal nuestros tiempos, todos hemos administrado mal los recursos que tenemos. Y el Señor es bien paciente y bien buena onda con nosotros. Pero el Señor dice: da cuentas de tu administración. Pareciera como si es alguien que está pronto a salir de esta tierra y el Señor le dice: da cuentas de tu administración. Y no lo saca de inmediato, sino le dice: explícame. Y es bien interesante cómo nosotros creemos que las cosas son nuestras. Mi dinero, mi trabajo, mi empresa, mi familia, el círculo del yo. Hay un predicador muy reconocido, Tim Keller, ya descansa en el Señor, pero él decía: haz un examen de cómo gastas tu dinero y dónde está, porque ahí está tu corazón. Es bien interesante dónde está tu dinero, dónde está tu tiempo, dónde está tu esfuerzo, dónde está donde invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo, porque habla mucho de nosotros. Y te aseguro, a Dios no le falta dinero,
Dios quiere los corazones, Dios quiere ganarnos el alma. Y les puedo decir que una vida de lujos es bastante triste. Depender que tu vida dependa de lo que llamamos la clásica acostada en la playa, esto sí es vida. ¿Saben qué? No es vida. Todos lo sabemos. Si así fuera, los ricos fueran los más felices del mundo. Y no lo son. No lo son. La vida no depende de la abundancia de los bienes que poseemos. El Señor ha dado una vida que no está ligada al dinero. Y cómo gastamos nuestro dinero dice dónde está nuestro corazón. Y Cristo es la verdadera vida. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. El Señor lo está usando de ejemplo. Es un hombre tramposo, súper tranza, pero el Señor lo está usando de ejemplo. ¿Por qué? Porque ella decía, Señor, ¿por qué a este hombre que está haciendo más trampa, tú lo tomas de ejemplo? Y Dios dice, fíjate cómo él está usando los recursos que tiene para asegurarse un futuro de lo que sigue. Dios se lo aplaude. Bien hecho, tomaste lo que no era tuyo, negociaste las relaciones que no eran tuyas para asegurarte un futuro. Dios aplaude eso. No aplaude la injusticia, aplaude la prisa y la astucia y lo pone como ejemplo para que nosotros sepamos dónde sí invertir. Y yo les decía que este pasaje a mí me da un poquito de problema el título. Si en tu Biblia dice el mayordomo infiel, sigue después del que leyó Horacio la semana pasada sobre el hijo pródigo, porque nadie habla ni del papá que tenía 2 hijos pródigos, ni nadie habla del señor rico que está alimentando a este hombre tramposo. ¿Qué onda con este señor rico? Si tú estás en un cargo de tu trabajo o tienes una empresa y encuentras a alguien que hace ese tipo de trampas, ¿cómo operas con él? ¿A poco le mandas un WhatsApp? Oye, regreso en 30 días, ya me di cuenta que eres bien tranza, voy tras de ti. Pues no, le das oportunidad. Directito llega y entrega la laptop y ve a recursos humanos. O ahí te esperan los de la PGR, ¿verdad? Actúas de una manera diferente. ¿Por qué este hombre rico no la aplica así? Y no es que le falte mano para actuar, y no es que no supiera, está bien clarito los litros que se robó y todo clarito, y el modus operandi, quién fue, dónde está. El Señor sabía todo, pero el Señor que se deja robar está más interesado en el mayordomo que en sus propios bienes. Eso a mí me impactó. Es como el padre del hijo pródigo. No llegó diciéndole, a ver, mijito, y me tiraste cuántas te echaste de por qué. No, le dice, denle más riqueza. Al Señor no le faltan riquezas, y a este hombre rico tampoco. Dice, no me importa todo lo que se robó. Le hace unas preguntas a su corazón. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración. Le interesaba el corazón de este señor. Le tenía cariño al mayordomo. Y el mayordomo, en vez de enfrentar y pedir perdón, va y busca de otra manera quererse salir. Y el Señor lo elogió, pero Dios sabía qué estaba en este hombre y dónde estaba el corazón. Estaba buscándolo a él. ¿Cómo es que Dios se deja robar y defraudar de esta manera? Y uno diría, pues muy mal, mayordomo. Yo digo, ¿y en cuántas formas yo me parezco a él? ¿Cuántas veces nosotros hemos defraudado a Dios? ¿Cuántas veces todos, hemos usado bien los recursos del Señor para nuestras vidas? Te aseguro que no, y el Señor lo permite. El rey se deja defraudar. Por eso le puse parte de la plática de hoy, el derroche del reino de Dios. ¿En qué manera Dios entrega sus bienes una y otra vez, buscando el corazón de los hombres más que la productividad de esa persona? El Señor está buscándonos, a nosotros. Y yo pensaba en las maneras en las que Dios derrocha, y yo decía, en las vacaciones que teníamos, un familiar hablaba de un concepto que yo no lo entendía, lo estudié un poco, que el planeta Tierra le llaman en el Goldilocks Zone, en la zona habitable. Resulta que
los científicos de la NASA dicen que hay una zona donde ni es ni muy caliente ni muy frío, donde tienes la cantidad correcta del tamaño de la atmósfera para que exista vida, ¿no? Entonces, así es como le llaman el Goldilocks, y que la Tierra resulta que está en el Goldilocks y están buscando otros planetas que estén en esa misma zona. Y qué fantástico es nuestro planeta, este precioso planeta azul, que es del tamaño correcto para retener la atmósfera correcta, para que ni muy caliente ni muy frío, que retiene los mares que se congelan en unas partes y en otras no, que permite que haya vida, que no nos muramos, que crezca, que haya alimento. Dios todos los días está ajustando la tierra, y cuando se desajusta algo poquito, y las olas, en vez de llegarte a los tobillos y ser fantásticas para irte de vacaciones, son de 5, 10, 50 metros, son un desastre. Como nos tocó en Monterrey hace poco, que dejó de llover. Nada más tantito, Dios le cerró así, y no le cerró toda la llave, nada más le cerró tantito y nos puso en un problemón. Dios todo el tiempo está ajustando y ajustando, derrochando su cariño. Y yo les puedo decir que en este Goldilocks Zone, en esta zona habitable, pues resulta que también están Venus y Marte. ¿Y por qué ahí no hay vida? ¿Por qué si están en esa zona no hay vida y están muertos esos dos planetas? Más cercana, la Luna, la tenemos pegadita, tampoco hay vida. Hay que abrir los ojos. Dios está cuidando nuestra tierra, Dios nos está dando todo en abundancia, y también nos entregó al Hijo de Dios en la cruz, en la tierra de Jerusalén, por nosotros. ¿Tienes idea del tamaño del sacrificio que el Señor dio en derroche por nosotros? Es impresionante la manera en la que Dios hoy nos perdonó por su sacrificio anterior. Hace mucho Él se entregó, y se entregó por vida para nosotros. Qué grande es el amor de Dios de perdonar los pecados del pasado, del presente y todos los del futuro. Para todos, tú vas y te acercas a Dios y le pides perdón, y el perdón está otorgado. Está ya pagado, está ya cubierto. El derroche de Dios es enorme. Es gigantesco lo que el Señor Dios ya ha regalado y nos ha entregado a todos, y que por fe nosotros podemos regalar a otros también. Nosotros podemos regalar la vida que el Señor nos ha dado. Qué grande es el Dios que nos ha regalado todas las cosas. Y yo siempre he pensado, ¿y cómo vivir esta vida entonces, Señor? ¿Cómo hacerle? Porque tú nos has dado todo y nosotros nos equivocamos. ¿Cuál es tu camino, Señor? ¿Dónde está tu paz? Y el Señor nos ha entregado la bendición de poder ser fieles en lo que nos ha entregado. Como dice después en el pasaje en Mateo, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Y saben que el corazón del hombre siempre dice que todo lo que tiene lo ve poquito. Es bien raro. Los hombres más millonarios quieren más, y los que tienen debajo de ellos siempre quieren más. Hay un deseo del hombre siempre querer más. El problema es que lo más que estás buscando nunca es suficiente, porque todo lo que encuentras nunca es lo que realmente necesitabas. Dios lo sabe, Dios sabe que nos ha hecho para más, pero eso más no es más aquí, es más en el cielo. Y Dios te dice: yo te doy algo que, estoy de acuerdo, dice el Señor, es poco de lo que he puesto en ti, porque lo que te he puesto en ti es eternidad, y estoy esperando fidelidad en lo poco que te di para poderte dar más. Porque si eres injusto con lo poco que te he dado, ¿quién te va a dar lo tuyo? Dice el Señor. Cuando te toque lo que sí es tuyo, ¿quién te lo va a dar si no eres fiel con lo poco? El Señor nos ha hablado a todos, porque todos hemos sido infieles en el trato de las riquezas que Dios nos ha dado. Y el Señor dice: quiero que sean fieles con lo poco que tienen. Y si las riquezas no son nuestras, el Señor nos las ha dado todas. ¿Quién nació con cosas? Nadie. Y al morir se entregan, y se entregan a otros. Otros que tal vez no las trabajaron, como tú también heredaste cosas que te regalaron. Todos al nacer nos recibieron, sea tu madre o un hospital o un doctor. ¿Y quién cubrió esas cosas? No fuiste tú. El Señor te las regaló, y tú se las regalas a otros, y cuando nos vayamos todo se queda aquí. Todo es del Señor. Él es el gran Robin Hood que nos vio pobres y nos dice: te doy las riquezas. Y ahora dices: no, pues soy rico, ¿ahora qué hago? Dios dice: entrégalas. Es parte de lo que el corazón de Dios nos ha dado, la bendición de poder entregar lo que está
entre nosotros, de podérselo dar a otros. Porque el dinero es un gran instrumento, pero es un pésimo señor. Y no es el dinero, porque el dinero ¿qué es? Es una bendición, es algo inanimado. Pero yo siempre lo comparo, no sé si vieron El Señor de los Anillos, con el Gollum. ¿Se acuerdan? Que cuando tiene el anillo se convierte y se hace malo. Se hace malo. Y el Señor dice, es que tú no puedes tener dos señores. Tú no puedes convivir con los dos. Tú no puedes ser el Gollum y el hijo que adora a Dios. O me vas a adorar a mí o vas a adorar a la roca, tu precious. No puedes con los dos. El Señor lo dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. El corazón constantemente lucha. El corazón siempre va a luchar. ¿Es el Señor quien te dio las riquezas y eres mayordomo de las riquezas? ¿O son las riquezas que son tu mayordomo y te dicen cómo y qué gastar y dónde y por qué? Y estás buscando meter a Dios con tu Señor precious y estás atorado. Dios dice, no funciona. El Señor es el Rey, y Él es el Rey de todo lo que tenemos y de todo lo que el Señor nos ha regalado. Es una bendición enorme, y el Señor nos está entrenando hoy en la tierra con lo poco que tenemos, que ya dijimos que no es poco, es bastante, pero con lo que el Señor nos ha dado está esperando la respuesta correcta para verdaderamente tener la vida, para verdaderamente conocer lo que el Señor está haciendo. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Sí, compartir es una buena obra y es el antídoto, porque hay una horrorosa cárcel de oro. No importa de qué metal sea la cadena, la cárcel de oro, la cárcel de la dependencia, de los lujos, del que necesito más, necesito otro, necesito algo nuevo, necesito. Es una cadena horrible. Y el que sí tiene todo y el que lo multiplica, dice, yo sé cómo te va a bendecir, compártelo. Miren al Señor Jesús. No tuvo caballo, lo pedía prestado el burro. Y cómo Él mismo vino humilde a servir, a entregarse por otros. Ese fue el corazón del Cristo, que lo tiene todo para entregarse. Y entonces les decía que, pues como los codos de Monterrey, ¿saben cuál es el antídoto a las barras de oro? Pues aflojar los codos, abrir el corazón. Cuando uno abre y entrega, el Señor libera. Esa es la preciosa libertad del que todo lo que tiene lo pone al servicio del reino y le dice, Señor, es para ti, para invertir bien en la vida eterna. Dice, para que puedan, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Lo que en verdad es vida. ¿Quién es la vida? Es Cristo, y ese Cristo dice, entrégalo, confía en mí. Vivir por la fe, vivir por la libertad, vivir en esa entrega de dar lo que el Señor nos ha dado para darlo a otros y no retenerlo, porque retenerlo es una maldición, pero el dejarlo fluir es una bendición. Y no se trata de gastar sin control y perder el control, no se trata de esas cosas, se trata de genuinamente entregarle a Dios las riquezas que tenemos y decirle, Señor, ¿para dónde van? ¿Y qué quieres hacer? ¿Y cuál es tu propósito en todo esto que estás haciendo? El Señor nos dirija a esa libertad y que Dios guarde nuestros corazones en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy muchísimas gracias porque la libertad completa es tuya. Yo te doy muchísimas gracias, Señor, que el corazón perfecto proviene de ti, Señor, y tú, siendo todopoderoso y siendo Rey y teniendo todas las riquezas, tú no buscas la gloria para ti, Señor, sino que buscas que el corazón sea puesto con un corazón sincero y entregado para ti. Te pedimos, Señor, esa verdadera vida. Te pedimos, Señor, ese corazón de poder sentir las necesidades de los otros, de poder estar sensibles a lo que los demás están teniendo necesidad. Guárdanos en un corazón genuino. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de las cadenas del no compartir. Permítenos, Señor, poner a tus
pies nuestros principios, nuestras bendiciones, nuestros recursos, y que seas tú, Señor, enseñándonos cómo usarlos, así como tú mismo te entregaste en la cruz en abundancia, Señor, para que lo disfrutemos, porque eres un Dios que nos quiere dar todo para bendecirnos y para que lo sepamos disfrutar. Guíanos, Señor, en tu palabra, guíanos, Señor, en tu bendición. Te damos gracias por el Espíritu entre nosotros. Te honramos y bendecimos este buen domingo que nos has regalado en Cristo Jesús. Amén.